Página 48. 1177 Antes de Cristo. Eric H. Klein. 2014. El año en que la civilización se derrumbó. Capítulo 2. Acto 2. Fuera de lo común, en el Egeo el siglo XIV a.C. Con una altura de más de 18 metros, y destinadas a montar la guardia durante los siguientes 3.400 años. Aun cuando el templo funerario que se alzaba tras ella sufría el saqueo de sus maravillosas piedras y se iba desmoronando día a día. Las dos colosales estatuas que se erguían a la entrada del templo funerario de Amenofis III en Comeletán se llamaron, y siguen llamándose, colosos de Memnón, a consecuencia de una identificación errónea con Memnón, un príncipe etíope mitológico, asesinado en Troya por Aquiles. Las dos estatuas representan la figura sentada de Amenofis III, faraón de Egipto de 1391 a 1353 AC. En parte por la citada identificación errónea, los colosos ya eran famosos hace 2000 años y los visitaban turistas griegos y romanos familiarizados con la Ilíada y la Odisea de Homero, que inscribían grafitos en las piernas de las estatuas. De uno de los colosos, tras resultar dañado por un terremoto en el siglo I a.C., se contaba que producía un inquietante silbido al amanecer, porque la piedra se contraía y expandía con el frío de la noche y el calor del día. Por desgracia para el sector turístico antiguo, las obras de restauración llevadas a cabo en época romana, a lo largo del siglo II después de Cristo, acabaron con el grito divino diario. No obstante, pese a lo fascinantes que resultan, en nuestra sucesión de acontecimientos fundamentales del siglo XIV a.C., los colosos no son tan importantes como el quinto pedestal de las 5 bases de estatua que forman una columna de norte a sur dentro de los límites de lo que antaño fue el templo funerario. El templo estaba situado en la orilla oeste del Nilo, cerca de lo que hoy se conoce como el Valle de los Reyes, al otro lado de la actual ciudad de Luxor. Cada una de las 5 bases sostenía una estatua del rey, de gran tamaño, aunque ni con mucho eran tan altas como los colosos de la entrada del templo. El patio en el que estaban albergaba al menos 40 monumentos semejantes, con sus pedestales. Comeletán se encuentra ubicado en Egipto, concretamente en la región de la antigua Tebas. Sus coordenadas geográficas y arqueológicas exactas lo sitúan en la orilla oeste del río Nilo, al otro lado del río de la actual ciudad de Luxor, cerca de la entrada al Valle de los Reyes. Este lugar corresponde al complejo arqueológico donde se asentaba el gigantesco templo funerario de Amenofis III. El punto de referencia más visible y famoso que se conserva hoy en día justo a la entrada de este yacimiento son los colosos de Memnón. La lista egea de Amenofis III. En cada uno de los 5 pedestales, igual que en muchos otros, hay inscripciones con una serie de topónimos cincelados sobre la piedra dentro de lo que los egipcios llamaban un óvalo fortificado, un óvalo alargado, dibujado en vertical, con varias protuberancias pequeñas en todo su perímetro. La intención era representar una ciudad fortificada, incluidas las típicas torres defensivas, de ahí las protuberancias. Cada óvalo fortificado se colocaba sobre la parte inferior del cuerpo de un prisionero atado, o más bien la sustituía. Este cautivo aparecía retratado con los brazos detrás de la espalda y ligados por los codos, a veces con una cuerda alrededor del cuello que lo unía a los otros prisioneros de toda una hilera. En el Egipto del Imperio Nuevo, era una forma tradicional de representar las ciudades y tierras extranjeras, aun cuando los egipcios no controlasen realmente aquellas tierras o ni tan siquiera estuvieran cerca de conquistarlas, seguían escribiendo los nombres dentro de aquellos óvalos fortificados, a modo de convención artística y política, tal vez como una dominación simbólica. En total, los nombres de los pedestales formaban una serie de listas geográficas que designaban el mundo que los egipcios conocían en la época de Amenofis III, a principios del siglo XIV a.C. Algunos de los pueblos y lugares más importantes del Oriente Próximo de la época figuraban en la lista, como los hititas en el norte, los nubios en el sur y los asirios y babilonios en el este. En su conjunto, son unas listas únicas en la historia de Egipto. Pero lo que llama la atención al instante es la lista inscrita por el cantero en el pedestal de la quinta estatua, pues contiene nombres nunca vistos en anteriores inscripciones egipcias. Eran los nombres de ciudades y lugares situados al noroeste de Egipto, nombres extraños, como Micenas, Nauplia, Cnosos, Sidonia y Citerea, escritos en la parte izquierda del frente del pedestal y en su lateral izquierdo, más otros 2 nombres escritos por separado en la parte derecha del frente,
como si se tratase de títulos colocados a la cabeza de la lista. Keftiu y Tanaya. ¿Qué significaba esta lista y qué representaban los nombres? Durante los últimos 40 años, los arqueólogos y egiptólogos han estado debatiendo sobre el sentido de los 15 nombres hallados en ese pedestal, a los que hoy nos referimos comúnmente como la lista egea. Un grupo de arqueólogos alemanes excavó y examinó la base de la estatua y los demás pedestales en la década de 1960, pero en algún momento del decenio posterior, fue destruida por accidente. Según cuenta una historia sin verificar, los miembros de una tribu beduina local encendieron una hoguera bajo el pedestal y luego vertieron encima agua fría, intentando que los paneles inscritos se desprendieran, para así poder venderlos en el mercado de antigüedades. La versión oficial es que los daños se debieron a un fuego arrasador desatado en la zona. Fuese quien fuera, o lo que fuera, el responsable, el pedestal se deshizo en casi 1000 pedazos. Hasta hace muy poco, los arqueólogos solo han dispuesto de unas pocas fotografías a color del pedestal original, lo cual supuso una gran desgracia, porque los nombres de la lista son tan particulares que, de los 15, 13 no habían sido vistos nunca antes en Egipto, y ya jamás volverían a verse. Fig 5ab. Los colosos y la lista egea de Amenofis III, fotografías de E.H. Kline y J. Strange. Lo que ahora ven los turistas en ese lugar, por lo general, desde el interior de un autobús con aire acondicionado que pasa junto a las ruinas de camino al cercano Valle de los Reyes, son los pedestales de las estatuas, y sobre ellos las estatuas, ensambladas de nuevo para alzarse de nuevo bajo el sol abrasador por primera vez desde hace más de 3000 años. En 1998, un equipo multinacional dirigido por la egiptóloga Oryx Sourosian y su esposo Rainer Stadelmann, el antiguo director del Instituto Arqueológico Alemán en El Cairo, reanudaron las excavaciones de Comeletan. Desde entonces, excavan en la zona todos los años y han recuperado los fragmentos del pedestal destruido en el que figuraba la lista egea, y de los otros pedestales. Ahora se encuentran en pleno proceso de reconstrucción y restauración. Solo en recolocar las 800 piezas de la lista egea se tardó más de 5 años. 2. Solo 2 de los nombres de la lista egea ya eran conocidos para los escribas egipcios y los egiptólogos modernos, los 2 que parecían nombres utilizados como encabezamientos de la lista. Keftiu, que era la designación egipcia de la isla de Creta, y Tanaya, que al parecer fue el término egipcio para la Grecia continental. Aquellos 2 nombres empezaron a aparecer en los textos egipcios durante la época de Hatshepsut y Tutmosis III, casi un siglo antes, pero nunca en compañía de topónimos específicos de ciudades y áreas concretas del Egeo. Los otros nombres que aparecen en el pedestal de esta estatua eran tan inusuales, pero al mismo tiempo reconocibles casi de inmediato, que el primer egiptólogo que los publicó en inglés, el eminente profesor Kenneth Kitchen, de la Universidad de Liverpool, dudó al principio sobre la necesidad de ofrecer una traducción, por temor al ridículo académico. En su primera y breve nota sobre la inscripción del pedestal, que ocupó unas pocas páginas de la edición de 1965 de la revista erudita Orientalia, Kitchen señalaba con cautela: «Me cuesta poner por escrito lo que voy a decir, que los lectores hagan caso omiso, si así lo prefieren». Los 2 nombres Amnisa y Kunusa se parecen demasiado a Amniso, y Knossos, los famosos antiguos asentamientos de la costa norte de Creta. 3. En los años siguientes, varios investigadores han estado trabajando para descifrar los nombres de la lista y el significado que se esconde tras su apariencia. El estudioso alemán Elmar Edel publicó el primer estudio concienzudo sobre las listas de los 5 pedestales en 1966. 40 años después, en 2005, se publicó una segunda edición, actualizada, corregida y enmendada. En el intervalo, muchos otros expertos dedicaron reflexión y tinta a las posibles interpretaciones de la lista. 4. Al principio de la lista, bajo los encabezamientos de Keftiu, Creta, y Tanaya, la Grecia continental, aparecen unos pocos nombres de importantes emplazamientos minoicos de Creta, entre los que se cuentan Knossos y su ciudad portuaria de Amnisos, seguidos por Festos y Sidonia. La lista está ordenada de este a oeste. Todos estos lugares o bien tenían palacios minoicos, o en el caso de Amnisos, funcionaban como puerto de un palacio minoico cercano. El siguiente nombre de la lista es la isla de Citerea, situada a mitad de camino entre Creta y la Grecia continental, y luego van destacados lugares y regiones micénicos de la Grecia continental, incluida Micenas y su ciudad portuaria de Nauplia, la región de Mesenia y quizá la ciudad de Tebas, en Beocia.
Al final de la lista se encuentran otros nombres de la Creta minoica, esta vez ordenados de oeste a este, y se vuelve a incluir Amnisos. La lista guarda una sospechosa semejanza con el itinerario de un viaje circular que partiera de Egipto y avanzara por el Egeo hasta regresar al punto de inicio. Según el orden de los nombres, los viajeros que partían de Egipto se dirigían en primer lugar a Creta, tal vez para visitar a la realeza minoica y a los comerciantes que los egipcios, por entonces, conocían desde hacía casi un siglo. Luego reanudaban la marcha, pasando por Citerea, hasta la Grecia continental, y allí visitaban a los micénicos, una nueva potencia que se estaba apoderando de las rutas mercantiles de los minoicos a Egipto y el Oriente Próximo. Y luego volvían a Egipto por la vía de Creta, como ruta más rápida y directa, recalando en Amnisos para aprovisionarse de agua y comida como una de las últimas escalas en el viaje de regreso, del mismo modo que utilizaron aquel puerto como primera parada, poco después de zarpar. Las listas de los pedestales dan cuenta de todo el mundo conocido por los egipcios de la época de Amenofis III. La mayoría de los nombres ya constaban en otros documentos y tratados. Entre los ya conocidos estaban los hititas y los casitas/babilonios, sobre los cuales hablaremos más adelante, además de ciudades de Canaán. Los topónimos del Egeo, sin embargo, eran excepcionales, y siguen siéndolo, y se inscribieron siguiendo un orden especial. Algunos incluso fueron cincelados de nuevo, porque los 3 primeros nombres fueron recortados, hasta su forma actual, en algún momento previo, o quizá posterior, a la exhibición del pedestal. 5. Algunos investigadores creen que se trata de mera propaganda, pura fanfarronería de un faraón que había oído hablar de lugares remotos y anhelaba conquistarlos o quería convencer al pueblo de que lo había hecho. Otros consideran que la lista no se dedica al autobombo mendaz, sino que se basa en un conocimiento objetivo y contactos reales de aquella época antigua. Esta segunda explicación resulta más probable porque, gracias a la abundancia de pinturas murales de las tumbas aristocráticas del tiempo de Hatshepsut y Tutmosis III, en el siglo XV a.C., sabemos que en aquel siglo se produjeron muchos contactos con el Egeo, incluidos ejemplos en los que comerciantes o embajadores diplomáticos llegaban a Egipto con regalos. Probablemente, aquellos contactos se prolongaron durante el siglo posterior, en época de Amenofis III. Si fue así, en esta lista podríamos tener el registro escrito más antiguo de un viaje circular desde Egipto por el Egeo, un viaje realizado hace más de 34 siglos, unas pocas décadas antes de que el rey niño Tutankamón gobernase sobre el país eterno. Hay otra razón fascinante a favor de la posibilidad de que estemos contemplando la documentación de un viaje realizado a principios del siglo XIV a.C. desde Egipto por el Egeo, y no un registro de los micénicos y minoicos que llegaban a Egipto. Hay varios objetos con el cartucho, el nombre real, ya sea de Amenofis III o de su esposa la reina Taí, recuperados por los arqueólogos en 6 yacimientos diseminados por la zona del Egeo, en Creta, la Grecia continental y Rodas. Y existe una correlación entre los lugares del hallazgo de estos objetos y los yacimientos nombrados en la lista egea, pues 4 de los 6 lugares aparecen entre los nombres grabados en ella. Algunos de estos objetos con inscripciones son simples escarabeos y sellos pequeños, pero tenemos también un jarrón. Todos ellos tienen el cartucho ya sea del faraón o de su esposa. Son más importantes los numerosos fragmentos de fayenza, un material a medio camino entre la alfarería y el vidrio, que se encontró en Micenas, probablemente la ciudad más destacada de la Grecia del siglo XIV a.C. Estos fragmentos, de doble cara, de los que conservamos al menos 12, provienen de un total de 9 placas originales, o quizá más, todas ellas de unas medidas de entre 15 y 20 centímetros de longitud por 10 de altura, con un grosor inferior a 1 pulgada, 2 centímetros y medio. En todo se cosieron títulos de Amenofis III, inscritos con pintura negra, y en ambas caras de la placa leemos, el buen Dios, Neb-Maat-Re, hijo de Re, Amenofis, príncipe de Tebas, dado vida. 6. Los egiptólogos entienden que estos objetos son placas de los depósitos fundacionales. Suelen encontrarse, al menos en Egipto, en distintos depósitos bajo los templos, o en ocasiones, bajo las estatuas de los reyes. 7. Cumplen la misma función que las cápsulas del tiempo en nuestra cultura actual y la misma que cumplían en Mesopotamia desde la primera edad del bronce. Suponemos que su misión consistía en asegurar que los dioses y las generaciones venideras conocieran la identidad y la generosidad del donante constructor, y la fecha en que se terminó el edificio,
la estatua o la construcción que fuera. Lo que singulariza estas placas micénicas es, sencillamente, que son las únicas de todo el Egeo. En realidad, de entre todos los lugares del mundo mediterráneo antiguo, son exclusivas de Micenas, porque placas de cerámica vidriada como aquellas, con el nombre de Amenofis III, jamás se han encontrado, fuera de Egipto, en ninguna otra parte. En Micenas, los primeros fragmentos fueron descubiertos y publicados por arqueólogos griegos ya a finales del siglo XIX y principios del XX. Por entonces se creía que eran de porcelana, y el nombre de Amenofis aún no se había reconocido o descifrado claramente. Con los años, fueron apareciendo más placas, entre ellas las que rescató el eminente arqueólogo Lord William Taylor dentro del centro de culto de Micenas. El fragmento más reciente fue descubierto hace tan solo unos años por Kim Selton, arqueólogo de Berkeley, California, a bastante profundidad, dentro de un pozo de Micenas. Ninguno de los fragmentos se ha recuperado en su contexto micénico original. En otras palabras, no tenemos ni la menor idea de qué uso se les daba en origen. Pero el mero hecho de que estén en Micenas, y en ninguna otra parte del mundo, indica que probablemente, en la época de Amenofis III, existió una relación especial entre este lugar y Egipto, sobre todo si tenemos en cuenta que también se encontró en Micenas el jarrón de Amenofis III, además de los 2 escarabeos de su esposa, la reina Taii. Si pensamos que esta región estaba en el límite, la mismísima periferia, de la región conocida y civilizada con la que Egipto mantuvo contactos en este periodo, la correlación de estos objetos con los nombres de la lista egea nos sugiere que, probablemente, durante el reinado de Amenofis III se produjo algún suceso fuera de lo común en cuanto a relaciones internacionales se refiere. Los objetos importados de Egipto y el Oriente Próximo hallados en el Egeo forman un modelo interesante, vinculado tal vez a la lista egea. En apariencia, la Creta minoica continuó siendo el destino principal, en el Egeo, de las rutas comerciales que partían de Egipto y el Oriente Próximo, al menos durante la primera parte del siglo XIV a.C. Sin embargo, dado que en Creta se han encontrado en cantidades aproximadamente iguales objetos procedentes de Egipto, Canaán y Chipre, podría suceder que los productos egipcios ya no fuesen la carga principal de los comerciantes y mercaderes que navegaban entre Creta y el Mediterráneo oriental, como sí ocurría en los siglos anteriores. Si los enviados y comerciantes minoicos y egipcios coparon las rutas del Egeo en los primeros tiempos, ahora lo más probable es que se les hubieran unido, o incluso los hubieran sustituido, otros procedentes de Canaán y Chipre. Esta situación internacional más compleja se prolongó a lo largo de los 2 siglos posteriores, aunque ya a finales del siglo XIV a.C. se aprecia un cambio en la importación de productos extranjeros en el Egeo. Al mismo tiempo que se produce una caída repentina en la cifra de importaciones a Creta, se constata un gran crecimiento en las de la Grecia continental. Si este traslado del peso de las importaciones, de Creta a la Grecia continental, es real, cabe la posibilidad, aunque claramente hipotética, de que el descenso y cese definitivo de la llegada de productos orientales a Creta pudo estar relacionado con la destrucción de Cnosos hacia 1350 a.C., y con el hecho de que, al poco tiempo, los micénicos tomaran el control de las rutas comerciales a Egipto y el Oriente Próximo. 8. La lista egea de Amenofis III puede ser un testimonio de esta situación, puesto que los lugares que se nombran en el pedestal de la estatua incluyen tanto lugares minoicos en Creta como lugares micénicos de la Grecia continental. Si una embajada egipcia hubiera sido enviada al Egeo durante el reinado de Amenofis III, quizás se le confiara una misión doble: ratificar los contactos con un antiguo y valioso socio comercial, los minoicos, y establecer relaciones con una nueva potencia en alza, los micénicos. 9. Página 54. Resumen. 1. Identificación errónea de los colosos. Las 2 famosas estatuas de 18 metros en Comeletán representan en realidad al faraón Amenofis III, 1391 a 1353 AC. Sin embargo, los turistas griegos y romanos las llamaron equívocamente colosos de Memnón, en alusión a un príncipe mitológico de la Ilíada. 2. El grito divino, desaparecido. Tras sufrir daños por un terremoto en el siglo I a.C., uno de los colosos emitía un silbido al amanecer debido a la expansión y contracción de la piedra por el cambio de temperatura. Este fenómeno, gran atracción turística de la antigüedad, cesó tras una restauración romana en el siglo II después de Cristo. 3. La importancia arqueológica del quinto pedestal.
Más allá de los colosos de la entrada, el verdadero valor histórico para entender el siglo XIV a.C. radica en las inscripciones de las bases de otras estatuas del templo. El quinto pedestal destaca por contener topónimos de un mundo previamente no registrado por los egipcios. 4. Simbolismo político de los óvalos fortificados. Las ciudades extranjeras se representaban grabadas dentro de óvalos con protuberancias, que simulaban torres defensivas, colocados sobre la figura de un prisionero atado. Era una convención artística egipcia para denotar una dominación simbólica o política, incluso sobre tierras que no controlaban ni habían conquistado. 5. El descubrimiento de la lista egea. Este quinto pedestal detalla por primera vez nombres del noroeste de Egipto, el mar Egeo, encabezados por los términos Keftiu, Creta, y Tanaya, Grecia continental, junto a ciudades específicas como Micenas, Cnosos, Nauplia, Festos y Sidonia. 6. Destrucción y reconstrucción monumental. El pedestal original fue destruido por un incendio en la década de 1970, rompiéndose en casi 1000 pedazos. Desde 1998, un equipo multinacional ha logrado recuperar y restaurar la pieza, un proceso minucioso que tomó más de 5 años solo para ensamblar sus 800 fragmentos. 7. La hipótesis de un viaje circular. El orden geográfico de los nombres en la lista, de este a oeste en Creta, subiendo a la Grecia continental y regresando por Creta hacia Egipto, sugiere fuertemente que describe el itinerario de un viaje marítimo de ida y vuelta real acontecido hace más de 34 siglos. 8. Evidencia física de contacto en el Egeo. La teoría del viaje se respalda con el hallazgo arqueológico de objetos con el cartucho real de Amenofis III o de su esposa, la reina Taii, en 6 yacimientos del Egeo. 4 de estos lugares coinciden exactamente con los nombres grabados en el pedestal. 9. Las exclusivas placas de Micenas. En Micenas se descubrieron raros fragmentos de cerámica vidriada, fayenza, que funcionaban como depósitos fundacionales, con los títulos de Amenofis III. Estas placas, similares a cápsulas del tiempo, son únicas en todo el entorno del Egeo, lo que demuestra una relación diplomática sumamente especial con Egipto. 10. Una misión diplomática estratégica dual. Los historiadores sugieren que esta embajada egipcia al Egeo tenía un doble propósito político: ratificar los lazos comerciales con sus viejos socios, los minoicos en Creta, y establecer relaciones diplomáticas con una nueva potencia en pleno ascenso, los micénicos en Grecia, quienes estaban tomando el control de las rutas del Mediterráneo oriental.